Bueno, en este programa del día de hoy, bueno, han pasado muchas cosas, ¿verdad? Desde el pasado martes, ¿no? Vamos entonces a evaluar esos elementos con varias preguntas. Vamos a hacer preguntas de investigación. Primera pregunta: ¿cuál es el verdadero interés de los Estados Unidos en controlar al Estado venezolano? ¿Cuál es la verdadera intención, no? Incluso le preguntamos a la inteligencia artificial, vamos a hacer algunos comentarios, ¿verdad?, de la inteligencia artificial, cuando le preguntamos, mira, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de Estados Unidos en controlar el Estado venezolano? Que eso es lo que busca, el control pues, de todo lo que es el Estado venezolano. Y mosca, atentos nuestros milicianos, nuestras milicianas. Me reporta la sintonía del comandante general de la milicia, de su estado mayor, muy importante, ¿verdad? De los comandantes de milicia, de la SODI, los comandantes de milicia de la REDI. Es muy importante, pues, el pueblo en armas. Porque le preguntamos también a la inteligencia artificial para ver si usted quiere investigar el que está pensando los Estados Unidos, pregúntele a la inteligencia artificial, ¿no? Al ChatGPT y otras más que hay. Le preguntamos sobre la verdadera evaluación que puede hacer los Estados Unidos sobre los aspectos disuasivos o la evaluación disuasiva que los Estados Unidos pueden hacer sobre la milicia bolivariana. Y nos respondió. Bueno, vamos a hacer comentarios, pero vamos a escuchar, fíjese, todo esto, ¿no? Venezuela juega un papel sumamente importante en todos los movimientos geopolíticos, ¿verdad?, de la nueva, a nivel mundial. Hay sin duda alguna lo que llama el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, juega un papel importante en Venezuela. Pues por su riqueza, por tres elementos que ya lo vamos a analizar, vamos a llamar así, tres ejes, ¿no? El primer eje es el eje económico material, sus recursos, ¿no? El segundo eje es su posición geoestratégica en América, ¿verdad? Y en América del Sur como bisagra. Y tercero, bueno, su posición político-ideológica como una alternativa al neoliberalismo y que opone pues al mundo unipolar, a donde los Estados Unidos y a la política, bueno, indudablemente Monroe de que los Estados Unidos ven a América como su patio trasero. Pero hay varias teorías a nivel mundial, y con eso vamos a comenzar, ¿verdad?, de estrategas, politólogos, estudiosos de la geopolítica. Eso también lo dice Vladimir Padrino López en su libro La escalada de Tucídides, que la escalada de Tucídides lo que dice es que cuando una potencia hegemónica está siendo desplazada por otra, bueno, se dan eventos incluso impredecibles en la lucha por mantener esa hegemonía. Me estoy refiriendo a Estados Unidos, ¿verdad?, que es la potencia hegemónica que se cree dueña del planeta, y bueno, y una China que surge con fuerza, pero con respeto a la soberanía, con respeto a los pueblos, con respeto a la autodeterminación de los pueblos. Pero tanto Vladimir Padrino López, en su libro La escalada de Tucídides, él habla que, bueno, esa disputa sobre la hegemonía mundial, sobre el mundo unipolar y el mundo unipolar, bueno, se decide en Latinoamérica, porque Latinoamérica va a tener, ¿verdad?, América del Sur y toda Latinoamérica tiene los recursos que necesitan esas potencias para lograr, vamos a llamar así, la ventaja, sobre todo la ventaja en la tecnología. Incluso Padrino López, en ese libro muy interesante, La escalada de Tucídides, él habla de la nueva ruta de la seda, pero él se refiere que el comercio fundamental en esa nueva ruta de la seda es la tecnología. Es quien logra imponer la tecnología, ¿verdad? Por ejemplo,
el desarrollo del Internet, 5G, 6G, ¿verdad? Que es la base para, vamos a llamar así, el Internet de las cosas, ¿verdad? Que las máquinas se comuniquen entre sí. Que la rapidez del Internet es fundamental, por ejemplo, para ponerle un ejemplo, de los vehículos autónomos. Ese elemento, el que logre, ¿verdad?, de las potencias con tecnología, ¿verdad?, porque ningún país del mundo va a querer quedarse atrasado en ese tipo de tecnología. Entonces, el que ofrezca la mejor tecnología tendrá, bueno, de alguna manera, el poder, ¿verdad? La cuestión es la forma como lo enfoca. En el caso de los Estados Unidos, bueno, es la hegemonía, todos tienen que obedecerlo. En el caso de China, fíjense que pasó un evento fundamental en estos días, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, bueno, a donde, bueno, y el gran desfile que hubo después de los 80 años de la Guerra de Resistencia y Liberación China, bueno, eso mandaron un mensaje al mundo sumamente importante y parece que ya no hay marcha atrás, en la conformación de ese mundo multipolar, donde Venezuela juega un papel fundamental. Tenemos que analizar lo que pasa en Venezuela, pero en el contexto internacional. Y entonces vamos a escuchar este audio antes de empezar a ver qué nos dijo la inteligencia artificial. Vamos a escuchar a Ramón Grosfoguel sobre, fíjate, esto es un audio, aunque Ramón Grosfoguel, que es un estudioso de la geopolítica intelectual, incluso estuvo en Venezuela ayer, está en Venezuela en la reunión de la red de intelectuales, incluso ayer estuvo en el programa del presidente Maduro, con Maduro Más, ¿no? Este es un audio de enero del 2023, es decir, han pasado 2 años, pero vamos a escuchar qué nos dice Ramón Grosfoguel, que es puertorriqueño, de paso, allá donde están, dicen que están entrenando, y ayer hubo un pronunciamiento, sabemos que es un protectorado de los Estados Unidos. Escuchemos entonces a Ramón Grosfoguel. Desde hace 6 meses vengo anunciando que se nos viene encima en América Latina una nueva escalada del imperialismo estadounidense. Esta escalada ha sido fabricada a partir de la geopolítica mundial y la situación de decadencia del imperialismo estadounidense. En América Latina se juega su futuro el imperialismo estadounidense. Es una cuestión de vida o muerte para el imperio. No pueden dejar que China igualmente los desplace de los mercados latinoamericanos. Y en este momento, en América Latina, en muchos países están perdiendo la batalla frente a China. Por tanto, Estados Unidos se juega su vida como imperio en nuestro continente. La escalada del imperio, que vengo anunciando hace ya 6 meses, está aquí con nosotros y tenemos que estar en alerta, organizados, en solidaridad. Tenemos que pasar a otro plano de la resistencia, que sea la construcción de un bloque de unidad latinoamericana que se ponga de frente al imperio y denuncie estas intentonas golpistas que viene organizando desde sus oficinas centrales de inteligencia, la CIA, en Washington. Muchas gracias. Bueno, ahí está, bueno, como nos dice Grosfoguel, nos dice que esa competencia, vamos a llamar así, o esa puja por el mundo multipolar o unipolar, a donde emerge una potencia ya económica y tecnológica como es China, bueno, se decide en gran parte en Latinoamérica. Eso, fíjense, lo dice Ramón Grosfoguel, lo dice en el año 2023, pero tiene total vigencia, lo viene alertando de hace tiempo. Pero fíjense, en ese orden de ideas, le preguntamos a la inteligencia artificial, fíjense, le pregunté a la inteligencia artificial cuáles son las verdaderas intenciones de los Estados Unidos de controlar el Estado venezolano. Vamos a ver qué nos respondió. La inteligencia es bien importante, ¿verdad? Porque reafirma lo que dice
Fogel. Me dice, contesta la inteligencia artificial. Excelente pregunta. Dice, te respondo de manera, así toda la inteligencia artificial, ¿verdad? Específicamente ChatGPT, y dice lo siguiente: te respondo de manera crítica y estructurada, porque el interés verdadero de Estados Unidos en Venezuela va mucho más allá del discurso de democracia y derechos humanos con que suele justificar sus acciones. ¿Ah? Te está diciendo ya la inteligencia artificial que ese discurso de defensa de la democracia, de los derechos humanos, es coa, que detrás de eso, que eso es un discurso para justificar sus acciones, nada más y nada menos. Entonces llega y te dice que su verdadero interés se puede resumir en 3 ejes: energía y recursos estratégicos. Petróleo. Venezuela posee las mayores reservas probadas del planeta, 300.000 millones de barriles aproximadamente. Aunque su producción ha caído, sigue siendo un actor clave del mercado energético mundial, especialmente en un escenario de transición energética lenta. Es decir, todavía no está en el horizonte un cambio de la fuente de energía. No hay en día una fuente más barata y más eficiente que el petróleo, y Venezuela posee las reservas petroleras más grandes del planeta. Y sigue diciendo ChatGPT, la inteligencia artificial, dice: para Estados Unidos controlar o influir en esa fuente significa seguridad energética a largo plazo y capacidad de modular precios internacionales, el control de los precios internacionales del petróleo. Otro recurso, porque no solamente entonces es petróleo, sino que Venezuela tiene gas natural, oro, coltán y minerales estratégicos para baterías y tecnología. Y sigue diciendo el ChatGPT, ¿verdad? Sobre todo para nuestros jóvenes. Muy importante, tienen esas herramientas ahora para investigar. Lo que hay es que saber hacer los prompts, es decir, saber preguntar. Uno como profesor, ¿verdad? Y le dice, uno como profesor de maestría y de doctorado, uno le dice al salón, lean tal cosa para que mañana la vamos a comentar en clase. Y si ninguna persona tiene una pregunta es porque no lo leyeron. Es porque no investigaron. Bueno, ahorita la inteligencia artificial está, bueno, usted tiene que saber preguntar para sacarle el mayor máximo a esas herramientas que son importantes. Y tiene que preguntarle que le diga la fuente, de dónde sacó. Fíjense esto, seguimos con ChatGPT. En un mundo de disputa tecnológica, dice ChatGPT, no lo está diciendo Francisco Belia, dice: en un mundo de disputa tecnológica, entonces pone entre paréntesis Estados Unidos versus China, asegurar acceso a estos minerales es vital. Es decir, que la competencia, fíjense lo que veníamos analizando. Venimos analizando que la competencia, ¿verdad?, de cuál es la potencia y la visión del mundo que se impone, va a depender mucho del que tenga la ventaja en el desarrollo de la tecnología. Y los recursos de Venezuela son fundamentales para ese desarrollo de la tecnología. Esa es la verdadera. Fíjense que lo dice por la propia inteligencia. No se crean el discurso de democracia y derechos humanos. Ellos están buscando los recursos, ¿no? A lo otro, fíjate que ese es el primer eje que habla la inteligencia artificial, energía y recursos estratégicos. El segundo eje es geopolítica hemisférica, y dice lo siguiente, la inteligencia artificial, ChatGPT: Venezuela es un pivote en el Caribe y Sudamérica. Tiene fronteras con Colombia, acceso al Atlántico y al Caribe, cercanía al Canal de Panamá. Para la estrategia estadounidense, Venezuela no puede convertirse en plataforma de poder extrahemisférico. Es decir, no puede compartir sus recursos ni hacer tratados con China y con Rusia.
sigue diciendo GPT, la inteligencia artificial, controlar el Estado venezolano significaría cerrar el espacio geopolítico a rivales globales en el patio trasero. Ajá, como identifican pues los Estados Unidos a América del Sur. Y luego si economía y finanzas internacionales, el control sobre PDVSA y las exportaciones petroleras daría a Estados Unidos la posibilidad de reorientar el crudo venezolano hacia sus refinerías del Golfo de México, restablecer cadenas de suministro energéticas más baratas y seguras, reduciendo la dependencia del Medio Oriente. Y otro eje fundamental, ¿verdad?, del verdadero interés. Les recuerdo que estamos hablando del verdadero interés de los Estados Unidos en controlar el Estado venezolano. Y ChatGPT considera muy importante la dimensión ideológica y simbólica. Ojo, oídos, y ojo lo que me van a ver en YouTube, y oídos lo que me están escuchando ahorita. Dice lo siguiente: la inteligencia artificial con respecto a la dimensión ideológica y simbólica de las verdaderas intenciones de los Estados Unidos para controlar el Estado venezolano. Dice lo siguiente: Venezuela representa un modelo alternativo al neoliberalismo clásico en la región, con un discurso de soberanía, nacionalismo, de recursos y cooperación sur-sur. Para Estados Unidos, dejar que ese modelo persista y se consolide equivale a dar legitimidad a proyectos políticos que desafían su hegemonía, ideología en América Latina. Más claro no canta. Sí, chicos, de repente yo no había consultado mucho a la inteligencia artificial, pero como que se está sincerando bastante con nosotros, conmigo por ejemplo. Sigue diciendo: controlar o debilitar al Estado venezolano envía un mensaje a otros gobiernos progresistas. No hay margen real de autonomía frente a Washington. Nada más y nada menos. Ahí está, pues, casi nada. Bueno, y llegan, y como yo le dije que me hiciera un análisis crítico, estructurado, entonces la inteligencia quiso sacar 20 puntos conmigo, y entonces me dice, sexto, el verdadero síntesis crítica. Me hace la inteligencia de una síntesis crítica, pues. El interés verdadero. Entonces, fíjate, hace un resumen, pues, de lo que ya le venimos hablando. Dice: el verdadero interés de Estados Unidos en controlar el Estado venezolano se puede resumir en 3 ejes. 1, eje material, acceso y control de energía y minerales estratégicos para el desarrollo de la tecnología. 2, eje geopolítico, impedir que Venezuela se convierta en plataforma de influencia para potencias rivales, es decir, China y Rusia. Y 3, eje simbólico ideológico, evitar que un proyecto soberanista, progresista, erosione la hegemonía de Estados Unidos en el hemisferio. Ahí está, clarito. Conclusión crítica. Vamos a ver la conclusión crítica del ChatGPT, ¿no? Lo que Estados Unidos busca no es democracia en Venezuela, sino garantizar que el Estado venezolano funcione alineado con su estrategia de seguridad energética, geopolítica y financiera. Dicho de otra forma, el interés es dominar un nodo clave de recursos y posición geoestratégica en América y neutralizar un ejemplo político que desafía su hegemonía regional. Bueno, nada más y nada menos. Esa es muy importante, ¿verdad? Por eso que este programa se llama Hablando de Poder. Pero el poder, ¿verdad?, que Chávez lo dice y lo repite, el mayor poder después del poder de Dios es el poder de la conciencia colectiva, del pueblo. El pueblo debe estar muy claro sobre entonces cuál es el verdadero interés de los Estados Unidos. Y luego, ¿verdad?, ya vamos a llegar al minuto del corte para identificar la señal.
Y vamos a dejar en el aire una pregunta muy importante que le hicimos también a la inteligencia artificial, que es la siguiente. ¿La milicia bolivariana tiene una acción disuasiva contra los Estados Unidos? Bueno, vamos al corte y de regreso vamos a ver qué nos dijo la inteligencia artificial sobre el poder disuasivo de la milicia y cómo lo evalúa los Estados Unidos. Bueno, regresamos antes de ir al corte. Dejamos una pregunta en el aire que le habíamos hecho. Este programa hoy está apoyado, fuertemente en la inteligencia artificial, ¿no? Le preguntamos a la inteligencia artificial, ya habíamos abordado cuál era el verdadero interés, según la inteligencia artificial, cuál es el verdadero interés de los Estados Unidos en controlar el Estado venezolano. Y le hicimos otra pregunta, que es la siguiente. ¿La milicia bolivariana tiene una acción disuasiva contra los Estados Unidos? Y responde la inteligencia artificial. Te responde de esta manera. Muy buena pregunta. Te respondo con una mirada crítica, separando lo militar, lo político y lo geoestratégico. Entonces dice, me hace mi respuesta estructurada, como se la pedimos. La milicia bolivariana, naturaleza y rol. Vamos a ver si la inteligencia artificial está perdida o sabe sobre la naturaleza y rol de la milicia. Entonces, pone 1, milicia bolivariana, naturaleza y rol, concebida como un quinto componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es una fuerza de masas, civiles armados y organizados territorialmente, integrados al esquema de defensa integral de la nación. No, va bien. Ajá. Sigue diciendo la inteligencia artificial. Su narrativa, cada ciudadano es un soldado, con preparación para la guerra, de resistencia prolongada en caso de invasión. Ajá. Fíjense que está bien en la naturaleza, y un buen naturaleza y rol. Y fíjense lo que dice, esto es muy interesante lo que viene ahora. Dice, 2 era naturaleza y rol. Ahora viene, ¿qué digo? 1, naturaleza y rol. 2, factor disuasivo real frente a Estados Unidos. Te va a desarrollar la inteligencia artificial. Disuasión asimétrica, dice la inteligencia artificial. Y dice lo siguiente. El solo hecho de contar con cientos de miles de milicianos organizados en barrios, comunidades y zonas rurales genera un escenario de guerra prolongada e irregular. Para Estados Unidos significaría altos costos políticos y humanos si intentara una invasión terrestre similar a la que enfrentaron en Irán o Afganistán. Esta posibilidad funciona como factor de cálculo en Washington. No basta con un ataque aéreo, se requiere ocupación y control, lo cual se vuelve inviable si el territorio entero está permeado por una red de resistencia. Entonces, fíjense, terminó la cita. Textualmente, inteligencia artificial. Entonces vamos a la primera pregunta. Si el verdadero interés es adueñarse de nuestros campos petroleros, no le basta con un bombardeo. Tienen que venir a tierra a buscar petróleo, a buscar coltán, a buscar el oro. Y ellos saben lo que se van a enfrentar si eso sucede. Pues tienen que venir a buscarlo, porque no lo pueden sacar desde el aire. Entonces, bueno, ahí está. Eso es una evaluación que hace la inteligencia artificial. Pero sigue. Dice la inteligencia artificial que no solamente es el valor disuasivo asimétrico, sino que la milicia tiene un valor político y simbólico. Vamos a ver qué dice la inteligencia artificial. Dice lo siguiente. La milicia cumple también una función de movilización social y legitimidad interna. Refuerza la idea de pueblo en armas, defendiendo la soberanía. A nivel internacional proyecta la imagen de que Venezuela no sería una intervención rápida,
sino un conflicto largo e impopular que podría desestabilizar la región. Está claro que va a ser muy impopular, ¿verdad?, para la administración Trump, o como se diga. Sigue diciendo la inteligencia artificial. Para gobiernos progresistas y aliados, y pone entre paréntesis Rusia, China, la existencia de esta milicia es vista como una capa adicional de disuasión que complementa el apoyo político y diplomático. Muy importante, ¿no? Pone aquí, sigue diciendo la inteligencia artificial sobre el poder disuasivo de la milicia bolivariana. Dice, escenario estratégico, disuasión indirecta. La milicia bolivariana asegura que cualquier intento de ocupación tendría un costo político, social y militar prohibitivo, lo que reduce el apetito de Estados Unidos por la intervención directa. Dice la inteligencia artificial. Conclusión crítica de la inteligencia artificial sobre el poder disuasivo de la milicia bolivariana. Conclusión crítica. La milicia bolivariana no es un freno absoluto a la superioridad militar de los Estados Unidos, pero sí un factor disuasivo clave porque convierte a Venezuela en un terreno de resistencia masiva. En la práctica eleva exponencialmente los costos de cualquier intento de dominio o intervención directa, obligando a Washington a optar por sanciones, bloqueo y presión diplomática en vez de aventuras militares abiertas. Fin de la cita de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, vemos, esto es muy importante, ¿verdad?, que estos dos temas, porque y hay que hacer, consultarlas, y no nos podemos quedar atrasados en todo este tema de la inteligencia artificial, porque una de las cosas que tiene el Internet y la inteligencia artificial es su capacidad de cómputo y su capacidad de interconexión, ¿verdad? En cuestiones de segundos te consulta múltiples fuentes, las contrasta, y bueno, y te da alguna idea que siempre tiene que ser profundizada y razonada por el intérprete, en este caso el que está recibiendo la información en ese proceso dialógico. Vamos a escuchar ahorita y vamos a dedicarle, pues, creo que a la última parte del programa, que es muy importante. El presidente Maduro se refirió a un libro muy importante, que debe ser un libro de lectura obligatoria de todo cuadro político y militar venezolano, que es el libro del general von Guggenheim, que tiene como título Batallar en medio del bloqueo. Esta referencia la hizo el presidente Nicolás Maduro desde el puesto de comando presidencial el 4 de septiembre de 2025. Y después que él haga referencia al libro, yo voy a hacer referencia aquí a algunas citas de ese libro que debemos tomar en cuenta, a mi criterio, que deben ser analizadas por los estados mayores, deben ser analizadas también por nuestros dirigentes, nuestros cuadros políticos en las comunas. Fíjense que ante este programa, muy importante y muy bueno, que ante este programa, ¿verdad?, que es de 8 a 9, hay un programa de 7 a 8, que es Pueblo a la Calle, con el ministro Ángel Comuna. Yo lo invito, el ministro Ángel Comuna siempre está desplegado, viendo qué dice el pueblo, qué opina el pueblo, cómo está el ánimo del pueblo. Bueno, es fundamental. Y el concepto de milicia, ya lo vamos a ver, que desde los tiempos de Ho Chi Minh, de la guerra de Vietnam, de Nguyen Gia. Nguyen Gia era un maestro de escuela de historia, que lo llamó Ho Chi Minh para que comandara el ejército vietnamita cuando se estaba fundando. Y ese maestro de escuela venció al imperio francés y al imperio estadounidense en el concepto de la guerra del todo el pueblo y la guerra de guerrilla, en la guerra asimétrica. Entonces escuchemos al presidente Maduro hablar sobre el libro Batallar en medio del bloqueo. Diosdado,
estuve estudiando, como te dije, varios documentos del general Vo Nguyen Giap, ¿ve? Del general Vo Nguyen Giap, gigante vietnamita, líder militar de la victoria contra el imperio francés y de la victoria contra el imperio estadounidense. Y decir Vo Nguyen Giap es decir Ho Chi Minh también. Ho Chi Minh, el líder espiritual histórico del Vietnam, de la antigua Indochina. Honor y gloria a estos gigantes de la humanidad que adaptaron el conocimiento de la guerra de todo el pueblo de Mao Zedong, del Ejército Popular de Liberación de China, la adaptaron a sus circunstancias, y del año 45 al 75 derrotaron a dos imperios, el francés y el estadounidense. Los derrotaron. El Gran Vietnam. Así que estamos estudiando, mira. Este libro es muy bueno, entre otros, Delcy, como estábamos hablando. Memorias de la guerra. Batallar en medio del bloqueo. Yo leo esto y digo, qué heroicidad de Vietnam. Pero también digo, porque qué heroicidad del pueblo de Venezuela, qué belleza, qué inteligencia del pueblo de Venezuela. Para salirle al paso a cuántas modalidades de agresión imperialista, para derrotar en todos los campos que nos ha tocado a el fascismo, a la fascista, a la criminal, a la asesina, que encabeza la petición para que el imperio norteamericano le haga un daño a nuestro país. A la criminal, a la asesina, le decimos, estás derrotada, te seguiremos derrotando y en Venezuela va a haber unión nacional, estabilidad, paz y construcción de la prosperidad con democracia directa. Bueno, ahí está. Vamos entonces a mencionar aquí, a citar al general Von Nguyen Giap, ¿no? Un héroe y un gran estratega, militar. Aquí hay una semblanza, vamos a leerla del general, ¿verdad? Fíjate, dice aquí, por cierto, ese escrito va a salir, consúltelo por completo, ¿verdad? En mi página web, franciscomelia.com, ¿no? Una reflexión sobre algunas citas del general Giap, pues. Dice que es uno de los principales colaboradores de Ho Chi Minh, fue el general Giap, profesor de historia antes de convertirse en un destacado estratega militar y revolucionario vietnamita. Giap se unió a las organizaciones clandestinas al Partido Comunista de Indochina, lo que lo llevó a abandonar su carrera académica para unirse a la lucha de la independencia de Vietnam. El general Giap se convirtió en un reconocido estratega militar, conocido por su experiencia en táctica de la guerra de todo el pueblo y de guerra de guerrilla, y por dirigir las victorias del Viet Minh contra, es decir, del ejército de Vietnam, contra los franceses y posteriormente los Estados Unidos. Su papel en la transformación del Ejército Popular de Vietnam en una fuerza de combate formidable es reconocida mundialmente. Es uno de los filósofos más importantes de la guerra que debemos nosotros estudiar con profundidad, porque tiene una vigencia contra este tipo de combate. Vamos a hacer algunas citas, entonces vamos aquí para la reflexión. Todos los milicianos que me están escuchando en este momento, que están en sintonía, van a tener el documento disponible en minutos, porque aquí está Gustavo Pulido, que ya lo tiene nada más para darle enter ahí en la página web y entra ese artículo, ¿no? Sí, dice aquí, primera cita: necesitamos encontrar métodos eficaces para realizar la guerra de todo el país contra el agresor. En la nueva época,
en condiciones rigurosamente adversas. Me explico aquí, me detengo un poco acá, ¿no? Porque él se está refiriendo a que es lo interesante de ese libro, es que el batallar en medio del bloqueo se está refiriendo a la época de 1945, cuando hay que recordar que la Indochina que estaba conformada por lo que es ahora Vietnam, Laos y Camboya, la Indochina, lo que llaman la Indochina francesa, era una colonia francesa desde mediados del siglo XIX, es decir, de 1840, 50, era una colonia francesa. Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, en 1939, bueno, es ocupada, o a principios, no 1939, a principios de los años 30, en esa década de los años 30 es ocupada por los japoneses. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y las bombas atómicas sobre Japón y la rendición del emperador japonés, los japoneses se retiran de Vietnam y de todo Indochina. Y Ho Chi Minh, ¿verdad? El 2 de septiembre de 1945 declaró la independencia de Vietnam y la República Democrática de Vietnam. Entonces, cuando él declara eso, los franceses dijeron, epa, ¿qué pasó aquí? ¿Verdad? Querían seguir con el control y empieza la guerra contra Francia. Pero Vietnam no tenía ejército ni tenía dirección política. Entonces es bien interesante el libro porque es la etapa donde se construye tanto la dirección política como el ejército, y es donde se le da forma a la guerra de todo el pueblo según las características de Vietnam, cosa que tenemos que hacer nosotros y que estamos haciendo y la venimos haciendo, que es darle forma a ese tipo de guerra asimétrica que se llama la guerra de todo el pueblo, según nuestras características y según los tiempos actuales, pues en el siglo XXI. Entonces, es muy importante esto. Fíjate, otra cita aquí importante y muy importante. En cuanto a la fuerza combativa, para nosotros, la guerra de todo el pueblo y la guerra de guerrilla es el método de combate del habitante con o sin armas de fuego. Es muy importante, con o sin armas de fuego, incluso con sable o palo o instrumentos de trabajo. Y por lo tanto, cualquier persona, sin distinción de sexo y de edad, puede practicarla, creando una formación de guerra realmente de todo el pueblo. Las pequeñas unidades de la Fuerza Armada también tomaron parte en la guerra de guerrilla, por lo general a nivel de grupo, escuadra, pelotón y a veces hasta compañía. ¿Qué es la guerra de guerrilla? La guerra de guerrilla es aquella guerra donde se dan, ¿verdad?, golpes de mano. La fuerza que hace una acción de guerrilla no se compromete con el enemigo al final, sino golpea, se retira, y lo va desgastando hasta que considera, bueno, cuándo dar el golpe final. Es muy importante esto, ¿no? Fíjense esta cita que es para mí de una gran importancia y una gran reflexión para los mandos militares, ¿verdad? Tanto de las fuerzas regulares como los mandos militares de la propia milicia y también los mandos políticos, porque el escenario, el teatro de operaciones por excelencia de estas fuerzas que se están creando, ¿verdad? Que se creó la unidad comunal de milicia de combate, pero que ya existen dentro de los límites de cada circuito comunal, de los 5.336 circuitos comunales, ya existen las bases populares de defensa integral y existe todo un dispositivo de la milicia territorial que defiende el territorio. Ya eso está ahí. Lo que se está fortaleciendo con la unidad comunal de milicia de combate. Fíjense esta cita, y presten atención a esta cita, porque la guerra de todo el pueblo es una forma de guerra asimétrica. Ahora, ¿qué es la guerra asimétrica?
La guerra asimétrica es la táctica, son las acciones, las maniobras que realiza una fuerza que se enfrenta a una fuerza superior en tecnología, en número de efectivos, en armamento, ¿no? Entonces no puede pelear de tú a tú, tiene que usar otro tipo de guerra, ¿verdad? Y entonces esa guerra se fundamenta en explotar al máximo la fortaleza. Y en toda guerra asimétrica hay dos fortalezas que son invariables, ¿verdad? Que son el conocimiento del terreno por parte de la fuerza, es decir, por nuestros milicianos, y lo otro es involucrar a toda la población en el esfuerzo de la defensa, de la soberanía, del patriotismo, ¿no? Pero la gente que vive ahí es donde está. ¿Por qué? Porque si yo estoy en mi casa, y yo vivo en mi casa, en mi cuadra, y tengo a los hijos míos que están jugando en el patio trasero de la casa, y tengo conocimiento que viene una fuerza agresor que está matando a los niños y a la gente, bueno, yo voy a defender mi casa y voy a llamar al vecino, mire, vamos a pertrecharnos aquí, ¿qué puede hacer? Toma toda esta elevación. Va a haber esa capacidad de defender, o sea, está innato en el propio habitante que está ahí, defender hasta lo último, bueno, su familia, su barrio, su escuela, su iglesia, sus costumbres, todo eso. Eso lo da el sentido de pertenencia. Y fíjense aquí lo que dice Ho Chi Minh. Ho Chi Minh no, el general Nguyen Giap, pero tras las órdenes de Ho Chi Minh. Dice lo siguiente, y cito, es muy importante este párrafo, está en la página 188 de ese libro. Dice lo siguiente: si la guerra de todo el pueblo, la guerra guerrillera, en el idioma chino, significa ir para combatir o ir combatiendo, en nuestro caso, en vez de ir, nuestras guerrillas siempre estaban ligadas a sus comunas, sus aldeas o sus centros de trabajo. Fíjense ahí, qué interesante esto, ¿verdad? Nuestras guerrillas siempre estaban ligadas a sus comunas, circuito comunal. Sus aldeas, ¿qué es las aldeas? Para nosotros, ¿qué significa aldea? Comunidades, ¿verdad? Varias comunidades conforman un circuito comunal, ¿verdad? Y su centro de trabajo, ¿qué unidad nosotros tenemos en los centros de trabajo? Los cuerpos combatientes. Fíjate que aquí, si usted va interpretando, va comprendiendo, ¿verdad? Si usamos el círculo de la hermenéutica y comprendemos lo que nos está diciendo el general Giap, bueno, nosotros lo interpretamos con conocimiento del presente. Entonces ya faltan 3 minutos, vamos a leer entonces el párrafo completo. Voy a repetirlo y no lo voy a interrumpir, sino hasta el final. Así todo el general Giap. Si la guerra de guerrilla en el idioma chino significa ir para combatir o ir combatiendo, en nuestro caso, en vez de ir, nuestras guerrillas siempre estaban ligadas a sus comunas, su aldea y su centro de trabajo. En las grandes acciones, las guerrillas cumplen la misión de cooperar con las tropas regulares. Cada habitante... que se me terminó aquí. Cada habitante, un guerrillero. No puede ir para combatir, sino que debe cumplir la tarea de aferrarse a su misma localidad y solo en lo posible dentro de los límites de su localidad, si tiene que moverse. Conociendo de memoria el terreno, hasta cada obstáculo o arbusto concreto en el lugar donde vive, el habitante guerrillero es totalmente capaz de efectuar múltiples acciones pequeñas con o sin armas de fuego, acciones combativas multicolores en diversos aspectos y no meramente militares. Es decir, que la territorialidad es un elemento fundamental de este tipo de combate. Bueno, vamos a seguir, ya nos quedan pocos minutos, creo que 1 minuto, de los pocos creo que nos queda 1 minuto.
del programa, pero bueno, hay que estar pendiente. El presidente Maduro llamó a la preparación permanente, bueno, para pasar el pueblo en armas, pues como decía, según la doctrina de guerra de todo el pueblo. Y vamos a finalizar este programa. El último audio, por favor. Maduro, activación de las unidades comunales de la milicia. Bueno, y una arenga que dura los segundos que nos queda en este programa y un poquito más. Vamos a escuchar el audio del presidente Nicolás Maduro y su arenga, pues, a la conformación de estas unidades comunales de milicia. En esta Academia Militar del Ejército de Venezuela, cuna de la Revolución Bolivariana del siglo XXI, y teníamos que venir para acá para decirle a Venezuela y al mundo: estamos preparados para defender el derecho a la paz, el derecho a lo futuro y para defender el honor, la dignidad del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Queda oficialmente instaladas y activadas y en combate las 5.336 unidades comunales milicianas a la carga, a la batalla y a la victoria por Venezuela. ¡Que viva la patria!